Seguimos aquí en Al Detalle, en Teleradio América, canal 45 para todo el país y sus plataformas digitales, y en Abigail Soto TV, la plataforma de YouTube de Al Detalle. Nuestro país, las autoridades que son responsables del cuidado, de la protección de la frontera con Haití, entiéndase, el Ministerio de Defensa, y a través del Ministerio de Defensa hay lo que se llama el CEFRON, que es la unidad militar encargada de proteger los intereses de la República Dominicana desde Dajabón hasta Pedernales, por allá por la frontera con Haití. Resulta que Haití, a pesar de la presencia de 600 soldados kenianos provenientes de Kenia, allá en África, el accionar la capacidad operativa de las bandas que han venido controlando todo el acontecer económico, social, político de Haití, pues no ha disminuido. Y la mejor expresión, el mejor ejemplo de que no ha disminuido la capacidad operativa, la capacidad de control de esos delincuentes, es que hasta en un centro de salud, en un hospital, el primer ministro haitiano, ese primer ministro que surgió como consecuencia de acuerdos de negociaciones, fue tiroteado, se intentó tomar de nuevo ese centro sanitario, que ya había estado en manos de las bandas que destruyen a Haití. Pero en nuestro país, uno escucha al ministro de Defensa, al señor Díaz Morfa, o al teniente general Díaz Morfa, hablar que todo está bajo control. Con la fragilidad de ese control fronterizo por parte de los militares dominicanos, es imposible creer que todo está bajo control. Uno no quisiera que un día en Dajabón, en Montecristi, en Elías Piña, en Jimaní o en Pedernales, la gente se acueste y que en la madrugada algún vecino lo levante, lo despierte, porque esos que han distorsionado la vida del vecino país han cruzado armas en mano al territorio dominicano. Los kenianos no han dado pie con bola para neutralizar el accionar de una sola pandilla. Y no lo digo yo, sino que de los reportes de inteligencia de que disponen las propias autoridades dominicanas, así lo testifican. Pero
es muy bueno llegar en helicóptero, en una visita de médico por los pueblos fronterizos y decir que todo está bajo control, cuando estando en cualquier municipio de lo que hacen frontera República Dominicana con Haití, en el momento en que está en esa inspección, en esa visita de médico, el jefe del Ministerio de Defensa del país, pasan por cualquier trillo cientos y cientos de haitianos hacia República Dominicana. El negocio en la frontera es mucho más lucrativo para alguna gente, deja mucho más beneficio que a cualquier muchacho en un barrio de eso que está dedicado al microtráfico. Ustedes saben de qué, durante un mes. Una semana en la frontera le permite a cualquier jefe hacer una gran cantidad de dinero, porque los haitianos, uno lo escucha en los pueblos, en los barrios de la capital, decir, me sacan hoy hacia Haití y mañana yo estoy en República Dominicana. Y yo conozco haitianos y haitianas que pagan, permiten que lo saquen y al otro día están en su centro de trabajo nuevamente. Pero aquí, por desgracia, y escuchaba al ministro, al viceministro encargado de los asuntos migratorios del Ministerio de Interior y Policía, aquí, al parecer en los gobiernos pasados y en este gobierno, hay un pacto para que haitianos y haitianas sean los dueños de los barrios, de los ensanches, de las autopistas, de las avenidas, de las carreteras de la República Dominicana. Y lo que no hace un dominicano en un pueblo, a las 10 de la mañana, estar orinándose en el frente de una casa o aparecer con una toalla puesta en la cintura, sin más nada, eso lo están haciendo los haitianos. Pero eso no es nada comparado con ese incremento de las parturientas que son atendidas en los centros de salud nuestros, o la gran cantidad de haitianos y haitianas que están en las escuelas públicas. Pero es peor aún. Ya no es solamente en las labores domésticas, que las haitianas son mayoría, o en la construcción, o en los campos agrícolas, en los hoteles, en el transporte de los motoconchitas, en los taxis, en cualquier compañía de taxi y en cualquier pueblo del país. Y qué decir de esos transportes de pasajeros que no es taxi. Ya aquello del 80-20, 80 dominicanos y 20 extranjeros, hace tiempo que es lo contrario, 10 dominicanos y 90 extranjeros. Pero de esos 90 extranjeros, 88 son haitianos o haitianas. Y me va usted a decir a mí que el que se va de Interior y Policía, el que está en Migración, el que está en el Ministerio de Defensa, el que está en el Ministerio de Trabajo, no tienen conocimiento, no manejan la situación que se da en República Dominicana. Pero las leyes están ahí y establecen la penalidad de las sanciones para aquel que emplee a ilegales o para aquel que se dedique a la trata de personas, al trasiego de personas, por cualquier forma, ya sea por mar, por aire o por tierra, a territorio dominicano. ¿Y qué hacen? No hacen nada. No hacen nada. Porque cuando yo era muchacho, escuchaba que un policía o un guardia en la frontera era un castigo. Había mayor control.
Ahora, ir a un pueblo fronterizo, si usted es guardia, si usted es policía, es un premio que le han dado. Y yo recuerdo lo que me dijo a mí, no hace mucho tiempo, un oficial joven, que estaba dispuesto por allá, por la frontera, en un pueblo fronterizo, y que por su actitud frente a los grupos que se dedicaban al negocio desde los estamentos militares para dejar pasar a haitianos y haitianas al territorio dominicano, lo último que le hicieron fue que él se acostó y cuando despertó le habían llevado el fusil, el arma de reglamento que tenía. No le quitaron la pistola y cuando él despertó, que se percató de eso, buscó la pistola y la está contando el jefe que estaba ahí, porque dos intervinieron. Él no le dio un tiro a los responsables de la acción. Ellos lograron, sí, que a él lo sacaran de ahí, no lo metieron preso, porque por suerte para ese tenía al papá y a otro hermano con rangos superiores en los estamentos armados de la República Dominicana, y lo que hicieron fue que lo sacaron del pueblo fronterizo donde estaba asignado. Así es que se actúa en este país. Aquí no se busca controlar la inmigración extranjera. Aquí se protege al ilegal que cruza la frontera por tierra, o al que llega por aire, o al que llega por mar. Pero esa es la República Dominicana de hoy. Yo no digo que toda regla tiene su excepción. Es posible, es probable que en el CEFRON, en el Ministerio de Defensa, en la Armada, en la Fuerza Aérea Dominicana, en la Policía o en el Ejército, existan hombres y mujeres que cumplan con sus deberes y que no se meten en el negocio. Pero esa sería la excepción de la regla, porque de verdad que nadie puede hablar de que todo está bajo control, ni en Jimaní, ni en Pedernales, ni en Dajabón, ni en Elías Piña, y mucho menos en esos pueblecitos más pequeños que van desde Dajabón, Restauración, por ahí, o esos pueblecitos de Elías Piña, o esos pueblecitos de Independencia, o de Pedernales, porque entran con mucha facilidad, y cuando entra un ilegal, no solamente entra el ilegal, con algo en las manos se penetra el territorio dominicano, y ese algo, en un 99%, es cuestión penalizada por las leyes vigentes en nuestra nación. Pero ojalá que los kenianos, que esas tropas que están en Haití y las que puedan llegar como consecuencia de la decisión de un grupo de naciones, le garanticen una cierta tranquilidad, una cierta paz a los miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas que son desplazados de un pueblo a otro dentro del territorio de Haití, pero que nuestras autoridades en la frontera controlen ese flujo migratorio hacia los pueblos de la República Dominicana, porque es una pena, es una lástima que cada día
seamos menos los dominicanos en todas las áreas de trabajo y sean más los extranjeros ilegales que no portan documentación para transitar ni para vivir y mucho menos para laborar en suelo de Quisqueya. Pero quizás hay quienes creen, hay quienes entiendan que todo marcha muy bien, que todo va viento en popa, y sin embargo, como me decía un joven que ya se examinó el monográfico en una universidad para titularse como ingeniero en sistemas, un joven que maneja de 5 niveles que son el estudio del inglés por inmersión, ya está en 4º nivel y que se ha certificado con más de 50 cursos que ha realizado no presenciales. Yo me preparo, un joven de 21 años, yo me preparo para irme de aquí porque ya nosotros somos prácticamente menos en los lugares donde vivimos que los haitianos y las haitianas que nos rodean. Pero esa es la República Dominicana, que ha tenido en los últimos años a Hipólito Mejía de presidente, a Leonel Fernández, a Danilo Medina, y que hoy tiene al presidente Luis Abinader, con un periodo que todavía no acaba de iniciarse y que ya se augura, por lo que ha dicho el vicesecretario de Interior y Policía encargado de asuntos migratorios, que hay estamentos del Estado Dominicano comprometidos con el predominio de haitianos y de haitianas a todos los niveles en nuestro país, y que las pretensiones son de que se le dote de la naturalización y no de un contrato de trabajo, porque la naturalización en poco tiempo le permitirá a ellos derechos que no se adquieren mediante un contrato de trabajo. Pero si usted le da una residencia permanente a un ilegal, sin tener los derechos adquiridos porque llegó legalmente al territorio dominicano, porque fue estableciendo una serie de cosas y eso le valida para ser residente en República Dominicana, posteriormente entonces viene esa naturalización que le daría derecho a él, a su esposa o a su esposo y a sus hijos a ser ciudadano dominicano en el corto tiempo, no en el largo tiempo. Pero a Dios que nos agarre confesado si el presidente Abinader no se pone fuerte y le pone un stop a esos organismos internacionales que quieren hacer de República Dominicana un territorio de los haitianos. Pero nosotros tenemos que defendernos, porque no es posible que con cultura, con idioma, con costumbre muy distinta, aceptemos como bueno y válido el que nos impongan una convivencia que este país, que el ciudadano, la ciudadana de aquí, no desea. Y no me vengan con el argumento de que hay que ayudar, que se ayuden ellos y ellas allá,
que si Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea quieren ayudar a los haitianos, que lo hagan dentro de su territorio. Pero que no nos sigan dañando lo que es la convivencia, lo que es la vida del ciudadano y la ciudadana de la República Dominicana. Qué pena que en esta administración del presidente Abinader hay funcionarios que le sirven más a las políticas diseñadas por organismos internacionales que a la plataforma gubernativa del jefe del Estado de la República Dominicana. Las cosas que uno ve, lo que uno percibe por lo que ve, no nos garantiza a nosotros un futuro de paz, de sosiego. Porque la costumbre del haitiano, cuando usted menos espera, ellos dejan tralucir, ellos dejan que se manifieste su verdadero sentimiento, su verdadera idiosincrasia. Por eso decimos, el dominicano, la idiosincrasia mía como ciudadano de este país es muy diferente a la del haitiano o la haitiana. Por eso, ojalá que este cuatrenio que habrá de iniciar el presidente Abinader a partir del viernes 16 de agosto de este mes, pues enderece, corrija aquellas y aquellos asuntos que contrarían, que contravienen la implementación de acciones, de medidas que frenen esa invasión pacífica, pero que más temprano que tarde habrá que repeler, porque se va a tornar violenta en el territorio nacional. Aquí un ciudadano o una ciudadana de República Dominicana, y ya hay ejemplos en los pueblos, en los barrios, los haitianos, sin ningún tipo de documento, en vez de actuar con humildad, actúan con arrogancia y prepotencia, incluso hasta dándole galletas o machetazos a quienes, por ser dominicanos, le exigen otro comportamiento. Y las autoridades lo saben. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en la medida en que se acerca el 16, mucha gente cree que los cambios seguirán. Los cambios en la administración, en las posiciones gubernamentales. El presidente ha anunciado cambios de gente que han caído bien, caso de Andrés Bautista García, de Farideh Raful, y se esperan otros. Pero de verdad que lo que hay es rotación en el gobierno del presidente Abinader y que no habrá mayores sorpresas. Hay entre los militares el deseo de que haya cambio a todos los niveles de los militares, pero eso es una decisión del presidente Luis Abinader. El presidente sabe que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.